Seguimos con la meditación de la palabra de Dios en el libro, o en la carta, más bien dicho, a los Romanos. Vamos al capítulo 3 para finalizar ese capítulo 3, donde se inicia un nuevo tema. El tema anterior que había traído el apóstol Pablo en los primeros dos capítulos y la mitad del 3 era la culpabilidad de todos los seres humanos, y comenzó a detallarla él, esa culpabilidad no solamente para toda la raza humana, sino también para los que se creen moralistas y buenas personas, los que le hacen bien a los demás y que se creen buenas personas realmente. Dice la palabra del Señor también que son culpables delante de Dios y merecen la condenación. Pero no solamente ellos, el apóstol Pablo estableció en el capítulo 3 de que también los judíos, esos que dicen haber nacido de padres judíos y que traen una descendencia larga o ascendencia larga desde Abraham, el pueblo escogido por el Señor, si no creen en Cristo en este tiempo de la historia donde la iglesia, el periodo de gracia está, y que necesitan creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si no lo hacen, también ellos son culpables y merecen la condenación. Y así como terminamos esa parte del evangelio que el apóstol Pablo nos está presentando, todos nosotros, los seres humanos, por muy buena gente, por muy religiosos, por muy moralistas, por muy lo que sea, nosotros somos culpables y merecemos la condenación en el infierno, ¿sí? Y él dijo ahí: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No hay nadie en este mundo que pueda salvarse por sus propios méritos. Ahora, en el capítulo 3, versículos 21 en adelante, vamos a iniciar esta nueva parte del evangelio, ¿sí? De esta doctrina que el apóstol Pablo nos está presentando. Versículos 21 al 31 y hasta el capítulo 5 completo nos va a expresar el apóstol Pablo esta doctrina de la justificación, ¿sí? La doctrina de la justificación para salvación. Y esta es la segunda parte del evangelio. El evangelio no solamente consta por decir y declarar que cada uno de nosotros somos condenados, somos culpables, no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino también la buena noticia, porque eso es el evangelio, la buena noticia de Dios para nosotros es que Jesucristo nos puede declarar sin culpa, nos puede declarar justos, nos puede declarar sin condenación, pero hay necesidad de acudir a Jesucristo, y esa es la doctrina de la justificación. Así que hoy iniciamos a estudiar esta doctrina y en esta reflexión del 21 hasta el 31 del capítulo 3 estaremos estableciendo cuál es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es para todos los que creen, ¿sí? Aunque suena bastante general, realmente es bastante específico, ¿sí? Porque es para todos, pero se limita a los que creen la justicia de Dios. Quiero leer para ustedes el pasaje completo del versículo 21 hasta el 31 para tener en mente todo lo que la palabra del Señor dice en este trozo del pasaje. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es Dios también de los gentiles, porque Dios es uno,
y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios bendiga su palabra. La justicia de Dios es para todos los que creen en Cristo. Así que yo digo que a todos los seres humanos nos gusta creer que somos buenas personas, ¿no es cierto? O por lo menos procuramos el ser buenas personas. Y a veces llegamos a creernos de que por ser buenas personas tenemos méritos para salvación, ¿sí? Y a veces hasta sacamos los argumentos como para validar nuestro estilo de vida y poder considerar que somos mejores que los demás y merecemos ir al cielo, ¿sí? A veces decimos, sí, pero yo doy obras de caridad, hago bien a los pobres, yo no maltrato a las personas, yo les trato muy bien, y creemos que con todo esto que nosotros estamos luchando por hacer en esta sociedad, que es bueno, merecemos el no ir a la condenación. Mire, en este mundo en que vivimos, o en la sociedad en que vivimos, muchas más personas se están levantando entre los líderes de diferentes áreas en nuestra sociedad, diciéndonos: si tú eres bueno, puedes salvarte. Y muchas más, psicólogos, sociólogos, aún líderes de iglesias, expresando que si usted es bueno, usted puede ser salvo de la condenación eterna. Y esto es un mensaje más y más común en nuestros tiempos. Y estamos con este mensaje minimizando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque eso ya no tiene nada que ver con nuestra salvación. Si usted es bueno, usted puede ser salvo. No hay mérito en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Se da cuenta lo grave que es afirmar que simplemente por nuestra bondad nosotros somos salvos o podemos llegar a ser salvos? Estamos tirando por el suelo todo lo que Cristo hizo por usted y por mí. Y ese es el argumento que se expresa aquí. Siempre el ser humano siente un vacío en su corazón, a pesar de que sea bueno, a pesar que haya hecho tantas buenas obras de las cuales el mundo se ha dado cuenta y que puede quizás aplaudirles, pero hay algo en ellos que todavía le hace sentir infeliz, todavía le hace sentir necesitado, todavía le hace sentir que necesita buscar más acerca de Dios para salvarse. ¿Y sabe cómo se llama eso? La culpa. Porque el pecado genera culpa en el ser humano. Yo quiero leerles algo que una escritora de un periódico escribió en un editorial cuando alguien le consultó acerca de este tema, y se puso a investigar y puso algo muy importante que quiero leer para ustedes acerca de la culpa. Escribió esta reportera, dijo: uno de los ejercicios más dolorosos, de mayor automatización o automutilación y consumo de tiempo y energías en la experiencia humana es la culpa. Ella puede arruinarle el día o la semana o su vida entera si usted se lo permite. Es como una piedra en el zapato que aparece cada vez que usted hace algo deshonesto, hiriente, de mal gusto, egoísta o mezquino. No le importa que esas cosas hayan sido resultado de la ignorancia, de la estupidez, de la pereza, de la desconsideración, de la carne débil o de los pies de barro. Usted hizo algo malo y la culpa lo está matando. ¡Qué pena! Pero tengo seguridad de que la agonía que usted siente es normal, porque todo ser humano tiene culpa por lo que hace. Una mujer que escribió en un periódico acerca de este tema se refiere a que todo ser humano experimenta esto.
Y no es tanto por lo buena gente que es o lo malo que es simplemente porque esta culpa nos atañe a todos por causa del pecado que tenemos cada uno de nosotros. Y hemos querido justificarnos como seres humanos siempre. Desde el principio de la historia con Caín y Abel, ¿se recuerdan? Que el Señor le dijo a Caín, no hiciste bien, pero recibió muy bien la ofrenda de Abel. Y él se excusó delante de Dios, pero no había excusa. La culpa le invadió y se llenó de ira, de enojo contra su hermano. El hombre también siempre ha querido excusarse delante de Dios o justificarse delante de Dios por sus hechos, por sus buenas obras, diciendo, yo no le hago mal a nadie, yo hago bien. Por la moralidad, yo soy una buena persona, yo guardo los principios, soy recto en lo que hago, no le hago mal a nadie. Pero Pablo en Romanos 1:17 dice que la justificación es solamente por la fe en Cristo. Así que por más que nosotros queramos justificarnos, no podremos hacerlo. Oiga lo que dice Job 9:2. El libro de Job, capítulo 9, versículo 2 dice, ¿y cómo entonces se justificará el hombre con Dios? Es una muy buena pregunta que planteamos, ¿sí? ¿Cómo entonces, siendo nosotros buena gente, esforzándonos por vivir bien, por hacer bien a los demás, por guardar ciertos principios que nos ayudan a encajar en esta sociedad y ser útiles? Entonces, haciendo todo este gran esfuerzo, ¿cómo el ser humano podrá ser justificado delante de Dios? ¿Cómo? Y esa es la gran pregunta que Pablo aquí nos responde. ¿Cómo el ser humano puede ser justificado delante de Dios? Versículos 21 al 26 del que hemos leído en Romanos capítulo 3 nos dan una respuesta. ¿Qué es entonces la justificación? La justificación es algo que el Señor opera en nosotros, no lo que nosotros hacemos por nuestra cuenta. Porque si usted se esfuerza por hacer algo, el profeta Isaías lo expresó muy bien en Isaías 64, versículo 6. Si usted va a ese pasaje, Isaías 64, versículo 6, se da cuenta que ahí el profeta está expresando el gran esfuerzo que el ser humano hace por su propia salvación. Y está hablando del pueblo de Israel. Pero lo que el Señor dice acerca de lo que nosotros hacemos y consideramos bueno, es importante que usted lo tome en cuenta, porque ahí el profeta dice, todas nuestras justicias, todo lo que logremos nosotros hacer y esforzarnos por alcanzar de bueno en nuestra vida, para Dios son como trapos de inmundicia. Guácala. ¿A qué le suena eso? Trapos de inmundicia. Y no voy a dar la descripción de eso porque es asqueroso, es horrible, es feo realmente. Pero imagínense, todo lo más feo, lo más sucio es eso. Y nosotros lo consideramos como lo mejor de nosotros. Y eso el Señor lo considera trapo de inmundicia. Así que no hay nada que usted y yo podamos hacer por nuestra cuenta. Necesitamos de alguien más. Y ese es Jesucristo. Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Así que la justicia o la justificación de Dios para nosotros está en relación contraria a la ley. Porque el apóstol Pablo aquí dice, aparte de la ley, está distinguiendo la ley y está poniendo a la justicia de Dios como algo totalmente diferente. La ley se dio para que la justicia se observara en la humanidad. Los israelitas recibieron la ley a través de Moisés, de parte de Dios, para que supieran qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo que agradaba a Dios y qué era lo que desagradaba a Dios. Pero para darse cuenta que el corazón del ser humano es malo por naturaleza, que por sí mismos
no podemos nosotros hacer cumplir la ley. Por más que nos esforcemos, no podemos cumplir la ley. Así que, aparte de la ley, nosotros debemos de ser justificados. Porque con la ley simplemente queremos protegernos. Queremos simplemente aparentar algo. Pero realmente quien nos justifica es Dios. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice que debemos de ver la justicia o la justificación de parte de Dios por nosotros fuera del contexto de la ley. Porque usted puede refugiarse en esa ley que usted guarda, en esas reglas que usted quiere ponerse. Pero al final de cuentas, esas reglas, esas leyes, esos parámetros que usted se establece, simplemente lo que están haciendo es condenándole a sí mismo. Y aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La palabra importante aquí es ley. Y hay varias palabras en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la ley o que pueden ser traducidas como ley. La que aquí aparece es la palabra nomos. Nomos. Está la éntole también, que son esas reglas dadas por los padres hacia los hijos y de generación a generación expresando esto. Pero la nomos, la ley, se refiere a esa ley que el Señor dio a Moisés, escrita con el dedo de Dios, manifestada exactamente qué era lo que el ser humano o el pueblo del Señor tenía que hacer o dejar de hacer. La nomos. Pero también es parte de lo que los grupos religiosos, especialmente en este contexto bíblico, los judaizantes, la religión de los israelitas, que era la religión judía, los judaizantes promovían a través de los sacerdotes y a través de los fariseos. Y por eso ellos ponían el dedo en la ley y andaban como soldados vigilantes de que todo mundo cumpliera la ley de Moisés. Y esto era clave para uno ser agradable o desagradable. Mantenerse bajo la ley. Gracias a Dios nosotros no nacimos bajo la ley mosaica. Gracias a Dios nosotros no tenemos la imposición de vivir conforme a la ley de Moisés, porque no somos judíos. ¿Sí? ¿O hay algún israelita aquí? Yo sé que israelitas hay en todo el mundo, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay mexicanos, hay estadounidenses, hay salvadoreños, de todas partes del mundo hay israelitas, pero no sé, yo a mi entendimiento creo que aquí en nuestra iglesia no tenemos ningún israelita. ¿Sí? Y aunque hubiéramos nacido de sangre israelita, no tenemos los rituales, no tenemos nada para guardar. Así que no se ha impuesto sobre nosotros la ley. Y no se ha hecho algo como una imposición, como un legalismo para vivir. Y la palabra de Dios dice de que la justificación de parte de Dios para nosotros es aparte de todos esos legalismos, aparte de todas esas imposiciones que la religión impone sobre nosotros. Quizá usted esté luchando por su propia salvación, para ser justificado delante de Dios, el comportarse de cierta forma, el cuidarse de hacer ciertas cosas, el no comer cerdo, por ejemplo, que es una de las cosas más comunes en nuestros tiempos, porque la gente dice que Dios lo prohibió y entonces yo ahora no lo como porque es inmundo, pero anda haciendo otras cosas que Dios también prohibió, y de eso no nos privamos, solamente porque no está en el decálogo, no está en los 10 mandamientos, ¿sí? Porque yo guardo el día séptimo, es el sábado, yo no lo trabajo, yo no hago nada ese día porque está dentro de la ley de Dios. Pero ¿qué hace los demás días? ¿Sí? ¿Anda viviendo como usted quiere? Y a eso que me refiero, que
nos esforzamos por guardar ciertas partes de la ley, pero obviamos un montón de cosas que no están acordes a la voluntad de Dios. Y ese es esfuerzo personal, mis hermanos. ¿Sí? Cuando usted se esfuerza por cumplir con algo, usted no está aparte de la ley, usted está metido en la ley. Y la ley, en lugar de justificarle, le condena. Así que el esfuerzo personal aquí no vale para nada, hermanos. La única forma en que el ser humano se justifica es aparte de la ley, aparte de la tradición, aparte del legalismo, aparte de la moralidad, aparte de todo esfuerzo personal que usted pueda hacer, porque usted por sí mismo no puede salvarse. Amén. Versículo 22 dice: la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que su modo de operación de esta justificación de parte de Dios es por medio de algo. El medio que el Señor utiliza para justificar al ser humano no es la ley, tampoco es la religión, ¿sí? Tampoco es la moralidad, la ética, porque cada quien que se esfuerza por hacer todo esto simplemente queda escaso de espacio para alcanzar la salvación por medio de lo que hace. Alguien decía, predicando acerca de este tema, expresaba de que esto de la justificación por medio de medios humanos es como que si uno hiciera un trampolín en la isla de Hawái, la más cercana al continente americano, y quisiera que hicieran competencia las personas para saltar de ese trampolín para llegar a caer a tierra en el territorio americano, en el continente, ¿sí? Y que todo mundo se esforzaría, quizás los más fuertes alcanzarían una distancia enorme, pero siempre caerían al mar. Y esta es la ilustración, creo yo, más obvia y sencilla para nosotros en cuanto a esto. Cualquier obra que usted y yo hagamos para justificarnos a nosotros mismos nos hace caer en lo que no es correcto delante de Dios. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos con nuestros esfuerzos. El único medio que el Señor utiliza para su justificación y para la justificación mía y de todo el mundo es por medio de la fe. Fe en Jesucristo. Y fe aquí no es simplemente el hecho de decir: yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios, yo sé que Dios nos está viendo desde arriba, yo sé que existe un Dios. Y eso no es fe. Esa es una declaración solamente de teoría, ¿sí? Es algo que nosotros sabemos teóricamente. Pero la fe que se expresa aquí para justificarnos no es una fe teórica, no es una fe de saber algo, es una fe de experiencia, es una fe de confianza, es una fe de depositarnos en algo porque algo nos va a sostener. Sabemos, estamos seguros que si nosotros nos depositamos en ese algo que hemos puesto nuestra fe, nos va a sostener y nos va a salvar, nos va a sacar adelante. Amén. ¿Sí? Esto es lo que el Señor pide para ser justificado. La justificación para salvación tiene un medio, y un solo medio. No hay otros, no hay diferentes medios. Como usted, para irse de aquí a el centro de Denver, usted puede utilizar diferentes medios. Se puede ir a pie, utilizar sus propios pies. Eso es un medio, ¿no es cierto? Usted puede utilizar el autobús, tomar un bus e irse hacia Denver. Y usted podía averiguar qué rutas son las que lo llevan hacia allá, ¿sí? Ese es otro de los medios. Usted podría utilizar un vehículo, quizás suyo o de alguien más, y dirigirse hacia aquel lugar. O quisiera llamar a un helicóptero que aterrice aquí, que lo lleve de una vez para allá.
medios. Nosotros los seres humanos tenemos diferentes medios para hacer diferentes cosas. Pero si usted quiere ser salvo de la condenación eterna, el único medio establecido por Dios es la fe depositada en Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta que no es la religión? Vea que no dije solamente poner su fe en los bautistas. No hay religión que salve, fíjense. Por muy buena que sea la religión, no hay ni una sola religión que salve. No me tire zapatos todavía. Suena feo, pero es la verdad bíblica. Amén. Lo que Dios dice en su palabra es que el único medio que Dios utiliza para declararle a usted y a cualquier ser humano justo delante de Dios es fe puesta en Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el medio que el Señor utiliza. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que usted lo conoce muy bien, lo sabe de memoria, pero no lo puede decir en este momento. Dice de esta forma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Para que nadie se gloríe. Por medio de la fe somos salvos, somos declarados justos. Así que, aunque usted diga, yo creo que hay un Dios, aunque usted diga, yo sé que Dios me está viendo, aunque usted diga, yo sé que un día me voy a tener que enfrentar con un Dios que me creó, que me hizo, eso no es fe. Eso es saber algo teórico. Lo que usted necesita es colocar toda su confianza de salvación en eso que el Señor hizo en la cruz del Calvario como la única forma para obtener la justicia de Dios. Y esto es lo que realmente salva. No es la religión, no son las buenas obras, no es la moralidad, no hay nada que realmente nos pueda salvar. Pero alguien dijo también que a veces nos excusamos con tener fe, pero no queremos dar demostración de fe. Porque aunque la fe es para salvación, para ser justificados, necesitamos dar demostración de que esa fe no está muerta. Y Santiago capítulo 2 versículo 17 nos dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Así que como resultado de esa fe que nosotros ponemos en Jesucristo para nuestra salvación, debe demostrarse a partir de ese momento en adelante en nuestra vida a través de buenas obras. Porque el Señor nos ha llamado a salvación. Hay necesidad de mostrar la diferencia de estar en Cristo, de ser salvos de la condenación, de haber sido declarados justos delante de Dios a través de cómo vivimos la vida. Pero eso es a partir del momento en que usted depositó su fe en Jesucristo, de que usted fue declarado justo. Ahora usted es responsable de hacer buenas obras para Dios. Antes de ese acto de fe, todas las buenas obras, todo el esfuerzo que usted hace por ser buena persona, no le cuenta para salvación. Amén. Puede ser muy buena persona, pero sin Cristo en el corazón, eso no le vale. Amén. Es solamente Cristo, nuestra fe puesta en Él. La justificación se da por causa de nuestro pecado. Y no hablo solamente de los que estamos aquí, sino de toda la humanidad, pasada, presente y futura. ¿Sí? La justificación se dio por causa de nuestro pecado. Vea lo que dice el versículo 23, o desde el 22 al final, y luego el 23. El final del 22 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. No hay diferencia. No hay distinción entre judío, griego, mexicano, salvadoreño. No hay diferencia racial. No hay diferencia social, de clases sociales. No hay diferencia académica. No hay diferencia religiosa. No hay ninguna diferencia. ¿Y cuál es esta diferencia? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Y está viendo la humanidad completa como pecadores. Aunque usted diga, yo soy buena gente, pero sin Cristo en su corazón, usted es de los mismos. ¿Sí? Pecador. Y mire, esta es la gran bendición que el Señor nos permite vivir a aquellos que hemos ya depositado nuestra fe en Cristo. Que aunque todavía en este cuerpo pecaminoso, aunque todavía nosotros en la lucha constante de querer agradar a Dios y de olvidarnos y separarnos de esa inmundicia del pecado, todavía sigue operando en nosotros este deseo pecaminoso, este deseo de hacer maldad, este deseo de alejarnos de Dios. Pero la gran bendición que contamos es que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Hemos hecho lo que el Señor pidió que debíamos de hacer. Hemos utilizado el medio que el Señor nos dejó para ser justificados y salvos de la condenación eterna, que es poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Porque no hay diferencia. Todos somos pecadores. Y como pecadores, dice el versículo 23, estamos, no es que estaremos, estamos ya destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra más grande! Destituidos. ¿Sabe qué significa esa palabra? Es cuando alguien está en una posición y es quitado a la fuerza. O como se dice en el gobierno, se le pidió carta de renuncia. O, un poquito más feo, se le dio golpe de estado. O como se dice coloquialmente, le jalaron la alfombra y lo quitaron. ¿Sí? Eso es destitución. Y usted como ser humano, como cualquier otro ser humano, se cree ser salvo por ser bueno. Y lo que el Señor dijo es, usted es pecador, así que le jaló la alfombra, condenado. Fue destituido. ¿Qué es lo que le destituye de ir a la presencia de Dios, de ser salvo de la condenación eterna? Es que usted, como cualquier otro ser humano, es pecador. El pecado nos condena. No es el ser bueno o el ser malo. No es el ser religioso o el no ser religioso. No es el conocer Biblia o el desconocer lo que Dios dice en su palabra. Es fe en Cristo lo que nos hace salvos, o es el pecado que nos condena delante de Dios. Así que, ¿es necesaria la justificación? Sí es necesaria, porque todos estamos condenados, todos estamos destituidos para llegar a vivir con nuestro Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados nosotros, todos los seres humanos, gratuitamente por su gracia. Otra gran bendición que se establece en este pasaje. La justificación que el Señor hace de nosotros, no hay que pagar absolutamente nada. La ofrenda que recogimos especial no era para pagar su salvación. La que recogimos anteriormente de diezmos y ofrenda tampoco paga su salvación. Si usted se quita la cadena de oro que anda ahí, tampoco. Si usted da su carro que acaba de sacar de la agencia, tampoco le paga eso. ¿Sí? No hay costo económico. ¿Por qué?
El apóstol Pablo establece aquí que la justificación es gratuitamente. Gratuitamente. ¿Sabe cuál era la práctica antes de la reforma protestante? Por la religión. La venta de indulgencias, venta de salvación. Y mientras más usted comprara, más cerca estaba de la salvación, de irse al cielo. Porque no le aseguraban que usted era salvo. Si usted daba $1,000,000 para pagar su salvación, para comprar las indulgencias, le decían: uy, usted ya casi sale de ahí. Si da otro milloncito, tal vez. Y usted llegaba a morir y todavía nadie le podía asegurar que era salvo, porque simplemente lo que usted estaba comprando eran posibilidades para ser salvo. ¿Se entiende eso de posibilidades? No es seguro, ¿no es cierto? Y eso es lo que se vendía en ese tiempo. Al que daba más, se le daban más posibilidades. Al que se esforzaba más, tenía más posibilidades, porque no solamente se vendía la salvación a través de las indulgencias, sino que se daba una expectativa de gracia salvífica por la religión. Y por eso entonces se le llamó a ciertos rituales de la iglesia como sacramentos. ¿Ha escuchado esa palabra? Sacramentos. Y estos sacramentos simplemente tienen ese nombre porque lo que significa es dador de gracia. Si usted cumplía con 1, 2 y hasta 7, que son los 7 sacramentos de la iglesia, usted entonces estaba comprando posibilidades de salvación. Si usted nacía en un hogar religioso y practicaba el primer sacramento, que es el del bautismo, usted ya estaba asignando gracia salvífica a esa personita, ¿sí? Y así continuaba en todos los sacramentos hasta llegar al último, que se le llama la extrema unción, que es cuando usted ya está a punto de morir. Se llama a un religioso para que haga la oración y le libere de sus pecados. Si usted hacía ese último sacramento, usted estaba comprando posibilidad de ser salvo. Pero nuevamente, posibilidad. La buena noticia del evangelio es que por más que usted pague, por más que usted se esfuerce por guardar sacramentos, rituales, ceremonias religiosas, usted no puede alcanzar salvación y ser justificado por Dios. Solamente por el medio que el Señor ha establecido. Fue puesta en Cristo. Gratuitamente. A nadie se le cobra por ser salvo. ¿Quiere usted salvarse de la condenación eterna? Mire, no tiene que pagar nada. No tiene que darnos absolutamente nada. Simplemente ponga su fe en Cristo para salvación. Siendo justificados gratuitamente, dice el apóstol Pablo aquí, por su gracia. Y nuevamente como que lo recalca, ¿sí? Gratuitamente por su gracia, como que es redundar en lo mismo, ¿no es cierto? Porque es algo gratis y es gracias a la gracia de Dios. Estoy redundando demasiado en esto. Pero es lo que está diciendo el apóstol Pablo para resaltar el buen corazón, la buena actitud de parte de Dios para todos los seres humanos. Lo que Él desea es que usted encuentre salvación en Cristo. Eso es lo que Él desea y se la pone facilísima. Simplemente Él es dador de gracia y entonces Él lo da gratuitamente porque Él es la gracia manifestada. Él quiere salvarnos y Él está con los brazos abiertos.
Usted dirá en este momento, pero ¿y por qué el pastor está predicando evangelísticamente y nosotros ya creímos en Cristo? Porque quizás nosotros necesitamos confirmarnos, hermanos, si realmente hemos hecho esto o no, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es a esto a lo que Dios nos ha mandado a hacer con los que están fuera de este lugar, por los que todavía no conocen a Cristo. Y mire, a veces nosotros nos hemos acostumbrado a predicar un evangelio que no habla de este tipo de cosas, sino con que venga a la iglesia, lo invito a que vaya a la iglesia, mire, le voy a regalar un tratadito, léalo y va a ser salvo, ¿sí? Pero no le compartimos que es solamente en Cristo que nosotros podemos ser declarados justos, sin pecado y sacados de la condenación eterna para vivir eternamente con Él. Y es a esto a lo que el Señor le ha llamado a usted y a mí, a que hablemos de Él, no de nuestra religiosidad, no de nuestros rituales y ceremonias religiosas, no de la ley de Dios, sino de la gracia de Dios manifestada a través de regalarnos la salvación, simplemente por poner nuestra fe en Cristo. La pregunta clave aquí debería de ser: ¿tengo yo esta justificación de parte de Dios? ¿He puesto yo mi confianza plena en Jesucristo? ¿O no lo he hecho? Porque si no lo he hecho, realmente estoy perdido completamente. La palabra justificación en este pasaje, en el original griego, es dikaios. Dikaios. Y estoy mencionando esto porque es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Cristo. Justificación tiene que ver con que el Señor nos ha declarado ya justos, porque todas las cosas que teníamos que cumplir, que la ley exigía, ya no están sobre nosotros. Ya se pagaron, ya se cumplieron. Es como cuando usted está endeudado con algo. Usted está atado. Le dicen aquí en Estados Unidos a eso. Usted no lo puede vender. Usted no se puede deshacer de eso, porque usted está atado, está en un link con esa cosa. Necesita pagarlo para liberarse. Y eso es lo que el Señor ha hecho al justificarnos. Nos ha dicho, ya, todo está pagado, está hecho, está cumplido. Y ahora usted puede ser libre. Porque Cristo pagó. Porque Cristo hizo lo que se debería de hacer. Y oiga bien, Cristo lo hizo, no usted, no la religión, no las buenas obras, no la ética ni la moralidad. Cristo lo hizo por usted. Eso es la justicia de Dios. La justicia o la doctrina de la justificación lo que hace es imputar, qué fea suena esa palabra, pero así es. Imputar lo que Cristo es y ponerlo en la persona pecadora. Eso es imputación, ¿sí? Imputación tiene que ver con asignar todo el carácter, toda la bondad, toda la perfección de Cristo en la persona pecadora que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso es justificación. Cuando usted reconoce en Cristo y utiliza el medio que Dios ha establecido para justificarse, que es la fe puesta en Jesucristo, usted simplemente lo que está recibiendo es todo lo que Cristo es en su vida. Así que ahora Jorge Figueroa ya no es el condenado, porque ya Cristo me dio toda su justicia, toda su gracia, toda su misericordia, toda su virtud
de tal forma que ahora soy declarado justo, no por mis acciones, sino por las acciones de Cristo en mí. Amén. Qué gran bendición, mis hermanos. Porque mire, aunque yo sigo siendo malo, y es cierto, soy bien malo, hermanos, pecador, todos los días peco, hago cosas que desagradan a Dios. Y aunque usted me mire con esos ojones así que abrió ya, usted hace lo mismo, porque todavía se encuentra en este cuerpo pecaminoso. Y aunque nosotros seamos así de pecadores, nuestro Dios Padre ya no nos mira directamente por nuestro pecado, nos mira por medio de la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo que fue imputado en nosotros. Y ya no morimos por la ley, porque la ley nos condena, nos señala que no podemos alcanzar justicia por nuestros propios medios. No tenemos la posibilidad de ser salvos por nuestro propio esfuerzo, pero lo hemos conseguido a través de la justicia imputada de Cristo en nosotros. Y Él ya nos mira a través del lente del Cristo crucificado que dio su vida por mí. Y ahora soy libre en Cristo. Ahora tengo vida en Cristo. Ahora puedo disfrutar de bendición, de salvación en Cristo. Versículos 25 al 26 nos da el objeto de la justificación. Y este objeto de la justificación es manifestar la justicia de Dios. Vean lo que dice el 25 y 26. A quien Dios puso, refiriéndose a Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué gran pronunciamiento acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Es Él el que merece la gloria en todo esto, no es usted ni la religión. Es Él el que merece la gloria en su salvación, porque Dios Padre lo puso a Él como propiciación. Propiciación es lo que se exige para poder cumplir con algo. Por ejemplo, estos zapatos, para que pueda calzarlos yo, tiene que entrar mi pie. Y para que yo pueda andar cómodo, debe de ser exacto para mi tamaño de pie, ¿sí? Si es demasiado algo, lo puedo hacer que se tropiecen ustedes, porque les pongo obstáculo, ¿sí? Demasiado largo, ¿sí? Quizás hasta ande chancleteando, porque se me salen y chiflón, ¿sí? Pero si es demasiado pequeño, ando como don Teofilito, porque me quedan los dedos apretadísimos y no puedo ni caminar, incomodísimo, ¿sí? Así que necesito un par de zapatos para un pie exacto para ese zapato, y eso es propiciación. Es que calce exactamente a la medida del pie el zapato. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la justa medida, la propicia medida que Dios exige para que usted y yo y cualquier ser humano sea salvo de la condenación eterna. No hay otra forma para ser salvo. ¿Oyó bien eso? No hay otra forma para ser salvo, porque no le queda el zapato a nadie. Al único que le queda es a Cristo en la cruz. Él es nuestra propiciación. Dice Pablo ahí, Dios lo puso como propiciación por nuestros pecados.
Dios, viendo a toda la humanidad completa, en cuenta los de vida abundante, los vio y dijo: pobrecitos, estos no pueden ser salvos. Veo que son buena gente, pero en su corazón tienen pecado, y el pecado los condena, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor dijo: ¿a quién entonces pongo para que los de vida abundante puedan ser salvos? Para que la humanidad entera pueda ser salva de la condenación eterna. Y poniéndolo en este pensamiento que estoy llevando, comenzó a buscar las hermanas de la Cenicienta, buscando a quién le calzaba, y no encontró, hasta que llegó a su único hijo, Jesucristo, y dijo: este es el que realmente puede salvar a la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y hoy también la aseveración que él hace aquí: y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él, de Jesucristo. A Él le calza el zapato exacto. Él es el único que puede dar salvación. Él es nuestra propiciación. Él es el único que puede darnos la salvación. ¿Ve qué tan importante es Cristo en la cruz, en el evangelio que presentamos? Que no es la religión, no son las obras, no son la moralidad, no hay nada, ni la ley, ni nada. El único que hace la gran diferencia para la salvación es Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestro Redentor, nuestra propiciación, el que dio su vida y que le calza realmente el zapato para salvarnos del pecado y de la condenación, pero que realmente es el único que puede extendernos su mano y decirnos: ¿quieres ser salvo? Ven conmigo. Yo soy el único que puede darte salvación y vida eterna. Esto es lo mismo que nosotros necesitamos hacer con aquellos que no conocen a Cristo, mis hermanos. No le ofrezca a la iglesia, no le ofrezca cualquier otra cosa. Ofrézcale a Cristo. Él es el único que puede salvarle de la condenación eterna. Esto es lo que el Señor exige de nosotros: que nos acoplemos, que nos acudamos, que podamos hacernos parte nuestra a Jesucristo en nuestra vida, porque Él es el único que puede darnos la salvación de la condenación eterna. Versículos del 27 hasta el 31 nos muestra que la justificación nuevamente es por fe, como una forma un poquito más específica. Voy a leerlo nada más porque quiero ir terminando ya de esto. Son preguntas retóricas, se le llaman. Preguntas retóricas que ya vienen con una respuesta lógica, válida a esas preguntas. Dice el versículo 27, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, lo que podemos nosotros sentirnos buenos. Queda excluida, no hay nadie que se pueda jactar. ¿Por cuál ley queda excluida? Dice: ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe es que queda excluida la jactancia, porque ya lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 2, que no es por fe, que no es por obras, es por la gracia y por la fe en Jesucristo, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Así que es por la ley de la fe, no de la ley de las obras, es que queda excluida la jactancia. Usted es salvo no porque es bueno, no porque es religioso, no porque es de México, no porque usted ha guardado las cosas, no porque usted sabe de Biblia, no porque usted guarda la ética y la moralidad, no porque usted no mata ni una mosca, no porque usted no dice ningún chisme, no porque usted no dice una mala palabra. Usted se salva simplemente porque depositó su fe en Jesucristo, y de eso no se jacte, porque el único que merece la gloria es Cristo. Amén. Versículo 28 dice: concluimos pues, el resumen de todo esto, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Más claro, creo yo, no canta un gallo. ¿Sí? Sí.
es justificado única, solamente por su fe en Jesucristo y no por la ley. 29. Otra pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No hay raza aquí que valga, ¿sí? ¿No es también Dios de los gentiles? Es decir, ahí entran todos los mexicanos, salvadoreños y de todo el mundo, ¿sí? Ciertamente, dice el apóstol Pablo, también es Dios de los gentiles, de nosotros también. Así que no hay jactancia que valga, porque Dios es uno. Versículo 30. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, todos los que no somos judíos. ¿Qué es lo que salva? ¿Qué es lo que justifica? ¿Qué es lo que nos declara justos sin condenación? Es simplemente la fe puesta en Jesucristo. Y termina el 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir lo que Santiago expresó anteriormente. Santiago 2:17. Que la fe sin obras está muerta. A partir del momento en que depositamos nuestra fe en Jesucristo, a partir de ese momento, el esfuerzo personal cuenta delante de Dios. Porque usted y yo tenemos responsabilidad de cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios en nuestra vida, como muestra de que Cristo es nuestro Salvador, como muestra de que Él nos ha salvado de la condenación eterna, como muestra de que ahora somos una nueva criatura, parte de la familia de Dios. Necesitamos confirmar la ley de Dios en nuestra vida, actuando, viviendo como Dios demanda de nosotros. Amén. Justificación. El Señor nos declara justos, sin pecado, sin condenación, solamente en el sacrificio de Cristo. Si usted confiesa haber creído en Cristo de todo corazón, está diciendo: he depositado mi confianza plena de salvación en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y confieso que es eso lo que a mí me da la salvación, todo ese sacrificio como mío propio. Entonces usted ha sido declarado justo delante de Dios, sin culpa, sin condenación, y puede disfrutar la libertad que Cristo nos da. Yo quisiera que saliera de esta reunión contento, sintiéndose dichoso, sintiéndose que honrado por Dios, porque lo que Él hizo por usted jamás nadie lo podría hacer. Nos regaló salvación de la condenación eterna, gratuitamente, sin nada que podamos nosotros hacer por nuestra cuenta. Él nos lo regaló. Siéntase dichoso, siéntase seguro, salga de este lugar alabando y glorificando a Dios si usted tiene a Cristo en su corazón. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, siéntase la persona más desdichada de este mundo. Amén. Siéntase la persona más insegura de este mundo. Porque la palabra de Dios dice que sin Dios nosotros no tenemos esperanza. Andamos como un barco sin timón, rebotando de un lado a otro. Y esto es simplemente algo que necesitamos analizar. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha sido declarado justo delante de Dios porque todavía no ha depositado su fe de salvación en Cristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, usted es la persona más desdichada de este mundo.
y necesita arreglar cuentas con Dios. Necesita usted recapacitar hoy mismo y decidir creer en Cristo, decidir poner su fe de salvación en Jesucristo, en esa cruz donde Él murió, en ese sacrificio que Él hizo por usted, y aceptar ese sacrificio como la única forma en que usted puede ser salvo. Abrirle la puerta de su corazón a Cristo y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida. Yo quiero, Señor, estar contigo por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que solamente es esa la forma para que usted y yo podamos ser salvos. Y en tercer lugar, si usted se da cuenta que hay alguien cercano a nosotros que no tiene todavía esta seguridad, somos llamados a compartir este evangelio, hermanos. Somos llamados a no quedarnos callados y proclamar que solamente en Cristo hay salvación. No permita que la demás gente que vive a su alrededor, que trabaja a su alrededor, que se moviliza en derredor suyo y que usted los conoce y sabe que no son hijos de Dios porque no han depositado su fe todavía en Jesucristo, no se quede callado. Hábleles de Cristo. Presénteles el plan de salvación, porque ellos también necesitan creer en Cristo. Incline su rostro, por favor. Y yo quisiera preguntarles, tanto a los que somos de aquí como los que quizás están de visita. Usted que quizás se ha creído hijo de Dios simplemente porque se ha acostumbrado a venir a la iglesia, o porque sus padres lo trajeron desde muy pequeñito y ya se encuentra como un adulto aquí, pero que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Usted que ha sido invitado para venir a este servicio y compartir con nosotros este momento, y se da cuenta hoy que no tiene la gran bendición de haber puesto su fe en Jesucristo para su salvación. Con usted estoy hablando. Usted necesita hoy tomar decisión. Usted necesita hoy entregarle su vida al único que puede darle salvación de la condenación eterna. Ese es Jesucristo. Si usted hace esto hoy, usted será salvo de la condenación eterna. Usted será declarado por parte de Dios sin culpa, sin condenación, simple y sencillamente porque usted hoy hará de Cristo ese medio de salvación para su vida. Pregunto entonces, ¿habrá alguien entre nosotros que se da cuenta que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador y que quiera hoy entregarle su vida a Cristo? Le invito a que levante su mano donde está y la vuelva a bajar. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha creído en Cristo, que se da cuenta de que ha estado quizás jugando a ser cristiano, porque viene a la iglesia, porque de vez en cuando abre su Biblia, porque sabe cantar los himnos que cantamos, pero que no tiene a Cristo en su corazón y quiere hoy entregarle su vida a Cristo, levante su mano. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien entre nosotros que desea hacer esta decisión? Bien, oremos. Señor, gracias, porque tu palabra ha sido expuesta y nos anima, Señor, nos consuela, porque no somos nosotros los buenos, eres tú el bueno, eres tú el que merece la gloria. Y gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado salvación de la condenación eterna. Ya no hay culpa de pecado sobre nosotros. Aunque todos somos pecadores, tú nos has hecho justos a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y Señor, gracias porque podemos disfrutar de esa justificación y sentirnos seguros de que cuando muramos o que tú vengas por tu iglesia, iremos a morar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Pero ayúdanos a ser conscientes también de aquellos que nos rodean, que todavía no han entregado su vida a ti, Señor. Toca sus vidas, pero tócanos a nosotros primero, Señor,
para ser responsables de compartir tu evangelio, para sentirnos, Señor, obligados a abrir nuestra boca y hablar de tu palabra, Señor, de tu evangelio de salvación, alcanzando a otros para ti. En Cristo nos depositamos. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.